Estamos en la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre una metodología, estrategia, actitud, le llaman algunos, para la enseñanza que se llama el aprendizaje basado en proyectos y su aplicación en las universidades. Para ello contamos con tres invitadas e invitados. En primer lugar está la doctora Mirna Hernández Gutiérrez. Ella es licenciada en informática, maestra en comunicación y tecnologías educativas y doctora en pedagogía por la UNAM. Es docente del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la UNAM, en la Universidad Abierta de Cataluña y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Es académica de la UNAM y directora de proyectos para transformación digital de la educación en la CUAYED, en la UNAM. Bienvenida, Mirna. Muchas gracias. Gracias. Y también nos acompaña la doctora Claudia González Brambila. Ella es profesora del Departamento Académico de Administración del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, e investigadora a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Tiene un doctorado en Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad de Carnegie Mellon, y sus áreas de investigación son productividad científica, innovación y emprendimiento. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Melchor? Muchas gracias. Y por último, Alejandro Ramírez Reivich. Él es ingeniero mecánico por la UNAM, tiene doctorado en la Universidad de Lancaster, Inglaterra, está en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y es profesor de carrera titular de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con 29 años de antigüedad. Sus retos son innovar y enfrentarse a generar tecnología a través del conocimiento para resolver nuevos retos en procesos desconocidos y desafiantes como los que estamos viviendo en la era moderna. Entonces, pues la primera pregunta para iniciar el diálogo es, ¿en qué consiste esto del aprendizaje basado en proyectos? ¿De dónde salió? ¿Y cuál es su relevancia actual, Mirna? Pues yo empezaría por decir que es una metodología de aprendizaje ya enfocada en esta orientación hacia que el participante principal del proceso didáctico es el alumno. La consideramos una de las principales metodologías de aprendizaje activo y tiene muchísimas posibilidades de orientarse al aprendizaje significativo, debido a que sugiere y requiere una aplicación directa en cierto contexto. Otra característica importante yo diría que es un proceso, este desarrollo de los proyectos en el que se generan conocimientos y habilidades y incluye dentro de sus principios la generación de autonomía, una reflexión durante todo este proceso sostenida y que le pueda generar al alumno muchos aprendizajes y al docente también, y sobre todo que genera y desarrolla la habilidad de colaborar. Gracias, Mirna. Claudia, ¿qué agregarías a lo dicho por Mirna? Bueno, pues en realidad pareciera que es algo muy nuevo, pero desde el siglo XVI se usa esta metodología de enseñanza, ¿no? En las escuelas de arquitectura en Italia, que hubo algún debate si empezó en Europa o en América, y bueno, después ya se dijo, bueno, empezó en Europa en el siglo XVI, agarra mucha fuerza a finales del siglo XIX, y en el siglo XX pues ha ido como mejorando esta metodología. Yo coincido con Mirna en que tiene muchas ventajas porque le da al alumno la responsabilidad de aprender y el profesor, pues en realidad es como una guía, como un mentor y también se involucra en este aprendizaje activo, ¿no? Pero pues es algo que lleva mucho tiempo y que está documentado las ventajas que tiene, los retos que nos da a los profesores sobre todo, ¿no? Pero bueno, también los estudiantes tienen una parte de reto, pero bueno, si quieres después tomamos un poco las ventajas y desventajas. Sí, Claudia, porque bueno, los siglos pasan, las décadas, los años, y uno pensaría que esto es un método realmente utilísimo por lo realista, ¿no? Lo auténtico, el hacer proyectos para enfrentar problemas reales. Alejandro, ¿qué nos dirías? Me gustó mucho lo que Claudia y lo que Mirna comentaron. A mí me gustaría
pues a lo mejor dar un poquito, dirigirme un poquito a lo mejor a la ingeniería que se dedica a desarrollar retos, a crear productos, a crear máquinas. Y lo que hemos aprendido nosotros es que, pues, por ejemplo, los aztecas en la época, en la época medieval, también en la edad de piedra, pues la tradición oral era una forma importante de cómo enseñar, ¿no? Ir enseñando haciendo las cosas. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer es usar este método para que pues, las alumnas y los alumnos formen equipos, formen un ambiente real en donde se enfrentan a resolver retos, donde se enfrentan a resolver oportunidades y involucramos pues de la manera más activa diferentes disciplinas, diferentes actores, diferentes retos y se vuelve, yo siento que es una especie de una sopa que en lugar de que sea una sopa donde haya un catedrático dando vamos a decir, un sermón, entre comillas, se vuelve un ambiente muy dinámico, muy activo, en donde todos tienen participación, es un ambiente totalmente horizontal, no es de que el maestro o los maestras o los diferentes participantes, y siento que es una manera muy interesante de aprender, en donde se quitan miedos, se quitan pues muchos aspectos que posiblemente alguien que está siempre dentro de un salón de clase a lo mejor tienen muchos temores al salir a trabajar. Y este tipo de métodos de enseñanza, pues son muy beneficiosos, ¿no? Inclusive los alumnos y las alumnas que desarrollan este tipo de proyectos al final dicen que son de las mejores experiencias con las que salen de haber hecho sus estudios, ¿no? Gracias, Alejandro. Mirna, ahorita estamos hablando de educación en las universidades, pero ¿se puede usar esto en todos los niveles educativos? ¿Cómo ves? Y, y además, ahorita que Alejandro comentó puntualmente la ingeniería, ¿también se puede usar en todas las áreas del conocimiento? ¿Qué opinas? Pues yo le puedo resumir en una frase que a mí me gusta mucho y es debido justo porque es para diferentes niveles y diferentes escenarios. Todo lo podemos convertir en un proyecto y la frase que a mí me gusta justamente es esa, porque la vida es un proyecto, ¿no? Es una planeación de estas actividades en las diferentes cosas que hacemos, que tienen ciertos recursos, que tienen cierto tiempo y que depende de una toma de decisiones que vamos haciendo a través de ellas si conseguimos el objetivo o no, ¿no? Entonces, creo que podríamos hablar de este aprendizaje basado en proyecto como esa gran utilidad al considerar que todo lo que hacemos y emprendemos es un proyecto, porque la vida es un proyecto. Y de las áreas del conocimiento, porque tú en qué asignaturas, en qué cursos usas la metodología. Pues la podemos usar en diferentes áreas. Yo por formación, pues cuando estaba en la facultad y hacemos desarrollo de sistemas de cómputo, pues aprendimos a hacer más formalmente este desarrollo de proyectos, entender las fases, determinación de recursos, determinación de metas y objetivos. En la carrera de administración igual. Pero ahora ya incursionando en la educación a distancia, me parece que el aprender esta metodología, sistematizarla y sobre todo ser consciente de la manera en que vamos aprendiendo, todos docentes y alumnos, es muy importante porque promueve esa mejora de aprendizaje, de este proceso de aprender durante el desarrollo de los proyectos, ¿no? Entonces, respuesta concreta es para diferentes niveles y diferentes escenarios. Lo importante es la creatividad con la que el docente pueda diseñar estas experiencias de aprendizaje basado en proyectos. Claudia, ¿algún comentario sobre este asunto de su aplicación en humanidades, ciencias sociales, etcétera? Pues yo coincido con Mirna. Creo que esta metodología de enseñanza se puede usar desde los niños pequeños. Un poco el sistema constructivista
usa mucho los proyectos para que aprendan los niños. Entonces las escuelas Montessori pues son famosas porque los niños toman proyectos y van aprendiendo a través de ellos, ¿no? En la educación superior, que pues un poquito todos estamos más metidos en la educación superior, creo que cada vez es más usado, se ha ido refinando como dependiendo de la disciplina, no sé, en administración, en emprendimiento, en los cursos de ingeniería, pues cada vez queremos más grupos multidisciplinarios, que les pongamos retos cada vez más complejos, que interaccionen, que todos lleguen a una solución, pues está, no sé, como muy comprobado que mientras más heterogéneo sea el grupo en cuanto a género, cultura, etnicidad, formación, pues llegan a respuestas más interesantes y digamos, la adquisición de conocimiento se hace mucho más grande, ¿no? Porque aprenden pues de antropología, de ingeniería, de economía, de finanzas. Entonces, tratar de formar estos grupos pues cada vez es, digo, lleva más retos, pero creo que es cuando realmente se obtiene mucha mayor riqueza en los proyectos, ¿no? Entonces, si uno da un problema o un proyecto no estructurado de la vida real donde involucre pues diferentes perspectivas, ¿no? No sé, la parte social, la parte económica, la parte técnica, por supuesto, la creatividad, el contexto. Entonces, se vuelven problemas mucho más ricos. En el ITAM hemos tratado de crear como bootcamps donde invitamos a la UNAM, al ITAM, al POLI, a la UAM, y a partir de estos grupos multidisciplinarios, pues vemos que se potencian mucho más las ideas, las soluciones, la generación de conocimiento y además esta parte de la satisfacción y pasión que ponen los alumnos, ¿no? Porque creo que un ingrediente muy importante para este tipo de metodologías es la pasión y el involucramiento de los alumnos. Gracias, Claudia. Muy bien. En el siguiente bloque comentaremos sobre algunos de los aspectos educativos. A continuación, escucharemos a unos docentes sobre cuál es su experiencia con el aprendizaje basado en proyectos y cómo lo llevan a cabo en el aula. Hay que diferenciar un poco entre las actividades que hacemos aquí en el salón de clases con los diferentes estudiantes, especialmente hablando de estudiantes universitarios, de posgrado y demás. Va a haber actividades en lo que se trata de proveer al estudiante es conocimiento puro, una clase de cálculo, de matemáticas, física, estoy tratando de proveer ese conocimiento. Pero va a haber actividades en las cuales ese conocimiento tiene que ser aplicado para desarrollar habilidades. En ese segundo tipo, que son las clases que buscan desarrollar actividades, es donde el desarrollo de proyectos como una herramienta que ayuda al aprendizaje encuentra su nicho. Podemos hablar, en mi experiencia, aparte de dar clases en el ITAM, tengo lazos desde hace años con la Universidad de California en Berkeley y con la Escuela de Negocios de Holton en Estados Unidos, y asignaturas que suelo dar allá es precisamente una materia llamada planeación de proyectos y ejecución, Product Planning and Execution. Es lo que queda perfecto, porque lo que hace ahí es enseñar una metodología, un orden, una serie de actividades, y a lo largo del curso se distribuye el trabajo en equipos, que eso es muy importante, porque una de las habilidades indispensables para realizar proyectos es el trabajo en equipo. Y esos equipos tienen que ser multidisciplinarios y se puede multiculturales mejor para que haya una buena aportación, y se va llevando el proyecto como todo proyecto se lleva, en etapas. La educación basada en proyectos es una herramienta poderosísima cuando se quieren desarrollar habilidades de los alumnos. Y creo que conmino a todos mis colegas a que realmente hagan uso de eso y lo lleven paulatino. No confundir con una tareota inmensa que sea un proyecto final o tarea final. Eso no es lo que se quiere hacer. Se quiere llevarlo a lo largo del curso. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el aprendizaje basado en proyectos y sus implicaciones para las universidades. En términos de cómo se está usando, ya se plantearon algunas definiciones, sus estrategias.
Pero es todo un reto ver si esto lo utiliza uno como todo el modelo educativo de una escuela, que hay escuelas que toda la escuela, su lema es aprendizaje basado en proyectos, versus iniciativas, llamémosle departamentales o de áreas específicas de la escuela, o incluso iniciativas individuales de los profesores. ¿Cuáles pues, son los roles que tienen los estudiantes y alumnos en el aprendizaje basado en proyectos, Alejandro, y cómo enfrentar algunos de estos retos que comenté? ¿Cómo ves? Y pues voy a darlo con un ejemplo, me gustaría darlo con un ejemplo. Nosotros tratamos de unir le llamamos un ecosistema de innovación donde la universidad, los estudiantes, los profesores son parte de ello. Integramos industria, integramos retos también de la sociedad, involucramos otras universidades, lo hacemos de forma con universidades mexicanas junto con otras universidades en el extranjero y hacemos un reto, por decir, el reto del agua. Y el reto del agua donde enfrentamos a toda esta comunidad, a todo este conjunto no tampoco es un solo profesor o maestra, sino es 5 o 6 diferentes maestros, maestras de muchas áreas, de cuestiones de sociología, antropología, cuestiones de física, cuestiones matemáticas, informática, medicina, en fin, todo. Podemos usar muchas disciplinas. Y una forma como nosotros hacemos que esto se evalúe es que solito el proyecto se va evaluando porque se van enfrentando con la realidad. Se enfrentan a los problemas reales, a los retos reales, a un ambiente real, a compañeros reales. Y solito, o sea, tienen una guía, tienen retroalimentación de todas las personas que van participando, pero al final, si en caso que sean usuarios o una comunidad, ellos van a usar o no van a usar la solución. Si es una empresa, la empresa está cuestionando, está pagando por el desarrollo del proyecto. Entonces es un ambiente real, es un ecosistema real en donde, pues, no, inclusive no hay ni calificaciones, simplemente, pues, se cuestiona, se reflexiona, se dan oportunidades donde se debe de mejorar esto, y al final de cuentas uno puede evaluar si lo que se está desarrollando es algo útil, es una innovación, es algo que puede ser real y se puede utilizar. En fin, es un sistema que por sí solo genera otro tipo de aspectos que los tradicionales. Gracias, Alejandro. Pues, Claudia, ¿cómo ves este panorama? Pues yo creo que, no sé, voy a retomar tu pregunta de si realmente puede haber una universidad que solo enseñe utilizando esta metodología basada en proyectos, y creo que conllevaría unos retos enormes, ¿no? O sea, la cantidad de tiempo que se requiere para aprender bien estos proyectos, pues es muy grande. En realidad, parte de la riqueza de aprender por proyectos es que no le pongas un tiempo, ¿no? O sea, que los dejes un poco libres, y pues el tiempo es un recurso, entonces es muy difícil si nosotros tenemos semestres y determinada carga académica y los alumnos tienen que completar esa carga académica, pensar en, bueno, te vas a graduar de ingeniero civil cuando hagas un edificio, es como muy complicado, ¿no? Yo lo vería como un complemento a la enseñanza tradicional. Creo que la mayor parte de las universidades así lo hacen. Digo, sí hay algunos ejemplos de universidades donde se basan mucho más en proyectos, ¿no? Pero en Estados Unidos, pero aquí en México creo que lo usamos a manera de complemento. Entonces enseñamos aspectos teóricos fundamentales que se necesitan saber, y los podemos complementar ya cuando se integran diferentes materias, ¿no? Entonces, este tipo de metodologías basadas en proyectos, pues son ideales cuando los alumnos ya tienen cierto antecedente y conocimientos teóricos, y entonces pueden integrar estas materias y le ven la utilidad a aplicar a estos conocimientos, ¿no? O sea, no sé, ecuaciones diferenciales, ¿y para qué me va a servir, no? Entonces, muchas veces eso desmotiva a los alumnos, pero cuando los pones a hacer un problema y se dan cuenta de que necesitan ecuaciones diferenciales, pues adquiere otro sentido, ¿no? El conocimiento. Entonces, ojalá que pudiéramos tener más tiempo y
semestres menos estructurados, que es lo que, pues, así están los planes de estudio, ¿no? Para poder implementar, usar más este tipo de metodologías de aprendizaje. Pero yo todavía creo que es una parte relativamente pequeña comparado con la enseñanza tradicional. Así es, Claudia. Pues, Mirna. A mí me gustaría regresar a la pregunta de la definición de roles para abordar un poquito en eso, porque me parece muy importante en el caso del docente. Creo que finalmente la experiencia como alumno es, uno se va adaptando, tiene esa capacidad de adaptarte a la metodología que utilice o bien la escuela o el profesor. Pero en el caso de los docentes me parece que el uso de esta metodología de aprendizaje basado en proyectos sí lo transforma. Es decir, impacta desde su manera de pensar, donde él ya no es el experto que viene a comunicar sus conocimientos a los alumnos, sino que hace esta transformación de ese papel de experto ahora en diseñador de experiencias ABP. Y además esta capacidad y esta obligación que él va teniendo de hacer el seguimiento del proceso. Es decir, vería esta diferencia importante entre los docentes que antes dejaban trabajos por equipo el primer día del semestre y regresaban el último día del semestre a ver, a ver el producto, ¿no? Entonces, aquí el docente creo que uno de sus cambios de rol importantes es que va haciendo este seguimiento de todo el proceso, va evaluando, va haciendo retroalimentación que le va a permitir tanto al grupo que está desarrollando como grupo, como a cada uno de los aprendices de recuperar esa experiencia, de tener esta reflexión de cómo hice las cosas y cómo las puedo mejorar, ¿no? Entonces se convierte en este acompañante de todo ese proceso de aprendizaje y al final un espectador de ver cómo los estudiantes mejoraron esos procesos independientemente del producto que están entregando, ¿no? O además del producto que están entregando. Creo que ese sería un cambio muy importante en el rol. Y pues sí, los alumnos iniciábamos diciendo que tienen este rol más activo, es decir, ya no van, se sientan y esperan que el docente haga el trabajo por ellos, sí es un papel mucho, mucho más activo. Y creo que una de las ventajas principales es que ellos empiezan a responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje. Con más suerte, pues ya se responsabilizan del de los compañeros de equipo y ya llegamos entonces a aprendizaje colaborativo. Pero por lo pronto ya se hacen responsables del papel que tienen en ese grupo que va a desarrollar el proyecto o lo que se les haya asignado. Entonces me parece importante aquí retomar en cuanto a alumnos y docentes este cambio importante en esta validez que ya se le da a la voz de los alumnos. Es decir, cuando llegamos a niveles avanzados de ABP, ya los propios alumnos pueden decidir qué proyecto van a realizar, cómo lo van a hacer, definir sus fases dentro del proyecto, e incluso la manera en que lo van a evaluar. Entonces, es como ir empoderando a estos alumnos y dándoles esta habilidad real, ¿no? Que después pueden aprovechar tanto en su ámbito laboral y esperemos que en otros ámbitos de la vida, ¿no? Gracias, Mirna. Alejandro, ahorita que los estaba escuchando, sobre todo cuando se pretende implicar a personas de diferentes espacios laborales, de diferentes organizaciones, se puede convertir en un reto logístico impresionante que implica salir del huevito del campus, ¿no? ¿Cómo hacerle para balancear esto de la necesidad de tener actividades presenciales en el aula, en la facultad o escuela específica donde se esté estudiando, para que salgan un poquito a la jungla, en el buen sentido de la palabra, de la vida real, y que lo vivan? ¿Cómo has manejado eso, ¿no? Se me hace un reto logístico impresionante, ¿no? Pues sí es un reto, pero, por ejemplo, nosotros desarrollamos proyectos en conjunto con todo este ambiente, donde también hay recursos, se requiere de dinero, de recursos. Las empresas están dispuestas en pagar y con ese dinero hay vuelos internacionales, hay visitas a
entre las distintas participantes del proyecto. Hay inclusive semanas, se quedan a vivir en el lugar donde está la comunidad que quieren resolver un reto. Entonces, es un proceso donde al final de estos procesos, el resultado es enorme. Por ejemplo, hay procesos de aprendizaje, pero hay también resultados de productos. Hay inclusive los integrantes de los equipos se van o se quedan a trabajar inclusive en otros lados del mundo, porque toda esta dinámica de un año, que son proyectos que se llevan un año, generan un cambio radical en muchos aspectos, ¿no? Entonces, esto se hace, por ejemplo, ahorita que estamos en la parte virtual, pues para nosotros era algo muy común porque teníamos clases virtuales y enseñábamos a los alumnos a comunicarse a través de una ventana para que se prepararan. Entonces nosotros poníamos una ventana y tenían que resolver un reto y así los preparábamos para enfrentar esto. Entonces yo siento que, pues yo estoy convencido que es la educación del futuro. O sea, las universidades que no cambien y que no evolucionen, pues nos vamos a quedar atrás. Yo estoy convencido de este proceso, totalmente. Así es, Alejandro. Sí, pues es que prácticamente todos los retos que vivimos como sociedad moderna implican que se enfrenten con proyectos, porque si no, las cosas no se resuelven como ya comentaron ustedes, ¿no? Muy bien, pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a tomar una pausa y los invitamos a contactarnos por medio de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre aprendizaje basado en proyectos. En educación somos muy dados, en general los seres humanos, a ponerle etiquetas a las cosas que hacemos. Y los que nos dedicamos a la educación hablamos de aprendizaje basado en proyectos, que es el tema de hoy, pero también hablamos de aprendizaje basado en equipos, aprendizaje basado en retos, que los retos van muy ligados con los proyectos, y otro término que usamos mucho es el de aprendizaje basado en problemas y el de aprendizaje basado en casos, que tradicionalmente se originó en la Escuela de Negocios de Harvard, ¿no? Y que todos son métodos, cada uno con sus matices, pero que al final del día tratan de hacer que los estudiantes trabajen en equipo y que resuelvan problemas en escenarios más auténticos. Pues, Claudia, ¿qué retos y dificultades, además de esta cuestión conceptual que acabo de mencionar, enfrentan los docentes y estudiantes con este método? Bueno, yo creo que el reto que enfrentamos todos los que nos dedicamos a la educación es principalmente cómo acercamos al estudiante a resolver un problema de la vida real, ¿no? O sea, todos los conceptos que les enseñamos finalmente es para que salgan al mundo laboral y resuelvan problemas, ¿no? Y los problemas, pues cada día son más complejos y que los estudiantes se involucren más con su aprendizaje vía responsabilizándose de él, ¿no? O sea, como que si lo sienten cerquita de la realidad y le ven una aplicación al conocimiento, es esta creación de materiales, así como lo ha hecho Harvard, que ya tiene toda una biblioteca de casos, creo que sería como importante ir documentando. No son gratuitos, ¿no? Hay que No, pagar por ellos. hay que pagar, ¿no? Pero incluso aunque los tuviéramos que pagar, como que sería interesante empezar a generar como un poquito más de retos que guíen a los docentes a métodos para acercar a la vida real, ¿no? O sea, a lo mejor el reto de cómo calculo cuánto vale un startup y entonces como que sienten mucho más cercano la medición del valor de una empresa, si les dices, pues aquí está un startup, para que se calcula con datos teóricos, ¿no? Entonces, creo que el reto más importante que tenemos es involucrar como decía Alejandro, al ecosistema de innovador y emprendedor a la universidad y entonces que resolvamos problemas de la vida real, que los estudiantes le vean una utilidad y que aprendan haciendo, ¿no? Así es.
si aprender haciendo es parte de la filosofía debajo de todo esto. Mirna, algunos comentarios sobre el tema. Sí, yo quisiera retomar como primer punto este desarrollo de habilidades, estas famosas habilidades para el siglo XXI, ¿no? Que son todo lo que hemos ido mencionando durante esta sesión. Me parece a mí que es muy importante sobre todo la colaboración y ese enfrentarse a problemas de la vida real, como decía Claudia, ¿no? Cómo sensibilizar a los docentes, cómo formarlos justamente para que puedan diseñar este tipo de experiencias, ¿no? Donde ellos tengan claro qué es un proyecto, cuáles son las fases. Y parece una tarea complicada, pero creo que es parte de los retos que tienen las instituciones educativas en este sentido de crear e incluir el aprendizaje basado en proyectos en sus programas de formación docente, de manera que el docente sea capaz de, no importa su formación inicial, no importa de qué da clases, sí reconocer cómo le puede ser de utilidad esto de aprender haciendo proyectos, sobre todo en la parte de la evaluación. Creo que algo de lo más importante de esta metodología es cómo puede desarrollar la cultura de la evaluación desde que uno está trabajando con otros. Es decir, si pensamos en estas evaluaciones finales, sumativas, donde lo que importa es tu última calificación del semestre o tu último examen o el producto que entregas, creo que tampoco estamos contribuyendo a que las personas se acostumbren a que la evaluación es algo cotidiano y normal en la vida, ¿no? Entonces, me parece que una de las ventajas de este tipo de metodologías es la retroalimentación continua que me enseña a mejorar mi aprendizaje, a mejorar la manera en que hago las cosas, a mejorar cómo me relaciono con otros, ¿no? Cómo acepto las evaluaciones de otras personas sobre lo que estoy haciendo, cómo estoy trabajando con ellos, cómo me comunico, si mi comunicación es clara y otras de estas habilidades que a veces creemos que solo con decirlas se van a lograr, ¿no? Entonces, bueno, creo que el reto más importante que tendrían las instituciones es esta formación docente y el apoyo a los docentes en cuanto a recursos para darles tiempo en donde ellos puedan trabajar de manera inter y multidisciplinaria para crear proyectos a lo mejor por semestre, a lo mejor por núcleos del currículum, en donde ellos ya puedan trabajar juntos también como comunidades que aprenden, ¿no? Dejar de ver la educación y el aprendizaje sobre todo como algo que se hace en solitario. Gracias, Mirna. Alejandro, ¿qué nos dices? Pues me pongo a reflexionar en los retos y siento que hay desde los retos individuales, los retos como persona, como alumnas, alumnos, en donde por primera vez se suben a un barquito que tienen que cruzar el océano Atlántico, pero no se pueden bajar de él, no se pueden pelear, bueno, sí se pueden pelear, pero arriba del barquito. Tienen que navegar en un ambiente que no saben qué va a pasar, es como una selva llena, como una jungla que tienen que irse metiendo y tienen que ir descubriendo hacia dónde tienen que ir, ¿no? Y los académicos, las maestras, los industriales no están participando de capitanes ni de guías hacia dónde tienen que ir el barquito, sino simplemente pues ellos van evaluando, van comentando o van dando caras de alegría o no me gustó lo que me estás diciendo. Entonces es un reto muy interesante porque se enfrentan a la realidad. Entonces el reto de esto es que a lo mejor también las instituciones de educación tenemos que cambiar la realidad. La realidad es que no podemos trabajar nada más en idealizaciones, en idealizar que una solución se resuelve con un método, el cual pues es ideal, pero en la realidad pues es completamente distinto. Entonces, es un cambio de paradigma, un cambio de... Yo diría que es un aprendizaje basado en experiencias muy interesantes y muy fuertes, en donde si logras cambiar la experiencia o la conducta de las alumnas y los alumnos, lograste el aprendizaje, lograste enseñar. Y también, para terminar,
me gustaría, no nada más son habilidades, son conocimientos. Se han desarrollado proyectos para empresas que son empresas de clase mundial en vanguardia, donde alumnas y alumnos que no son ingenieras desarrollan junto con un grupo técnico y multidisciplinario, transdisciplinario, soluciones totalmente innovadoras. Entonces, creo que el reto es permitir que las instituciones cambien, modifiquen y que no les dé miedo que las clases de una facultad, de una escuela o de otra universidad se puedan combinar y se pueda hacer esta sopa sabrosa que yo siempre he comentado. Así es que ahorita estaba pensando, por ejemplo, en educación, pues un proyecto podría ser una reforma curricular mayor, que eso implica todos estos aspectos políticos, sociales, afectivos, además de los técnicos, que no son triviales. Claudia, alguna de las cuestiones que se le reclaman a veces al aprendizaje basado en proyectos, en una de las lecturas que chequé, dice que puede promover algo que le llaman holgazanería social, ¿no? Que los pones en un grupo, pero que no todos trabajan igual, y que la van llevando, y que si el profesor no está muy inmerso en el proceso y nada más está esperando que le muestren el prototipo y luego el resultado, puede no detectar esa dinámica social que a veces puede ser negativa. Pues no sé cómo ves eso, si te ha tocado verlo o cómo prevenirlo. Pues yo creo que sí, sí se da, es común, no me atrevería a decir muy común, pero es común que dejas un trabajo en equipo y se divide el trabajo, ¿no? Y tú haces esta parte y esta y esta y esta, y pues el chiste es que trabajen en equipo, ¿no? Que dos cabezas piensan más que una, ¿no? Que realmente se logra una sinergia. Yo creo que un poco para evitar esta parte es que el docente tiene que estar totalmente involucrado en todo el proceso, o sea, tiene que ser parte activa del desarrollo del proyecto, como guía, como mentor. No se trata de que tenga todas las respuestas, sino que vaya aprendiendo de cierta manera con los alumnos. Y esta parte del involucramiento y el sembrarle pasión al equipo, yo creo que es a lo mejor el reto más importante que tienen los docentes, ¿no? Que todos se involucren en la solución y se inspiren para participar, porque si no, pues va a empezar a pasar que pues, los que dicen, pues a mí la verdad es que no me importa mucho esta parte, ¿no? Entonces, sí necesitas sembrarles esa pasión, que pues, es complicadísimo, ¿no? Sembrarles la responsabilidad de que lo que surja de ese proyecto va a tener alguna consecuencia, no, más allá de que no aprendieron, ¿no? Sino que puede generar alguna consecuencia mayor, pensando en un involucramiento social, creo que es importante, ¿no? Entonces, inspirar, entusiasmar, involucrar y que todo el mundo se ponga la camiseta y esté dispuesto a dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a que el proyecto salga bien, creo que es un poco la solución a eso, ¿no? Y también, pues, es el reto más difícil que hay, ¿no? Creo que todos como docentes hemos visto como, pues, jalarlos a todos en la misma dirección es complicado, ¿no? Siempre hay unos que se entusiasman más que otros. Gracias, Claudia. Forma parte de la heterogeneidad de la sociedad y es que no es lo mismo un proyecto artificial, nada más en papel, en el aula, donde te sientas en el escritorio a dibujar, versus un proyecto real que, como decía Alejandro, si vas en un barco y vas en el mar, pues ahora sí que ahí, si el barco se hunde, todos nos podemos ahogar, ¿no? Que obviamente es una exageración, pero en la medida que los proyectos tengan más realismo y autenticidad, la motivación para que todos participen en ellos es mayor. Pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a una alumna sobre qué beneficios ha visualizado del aprendizaje basado en proyectos. Pues creo que los beneficios que he visto con el aprendizaje basado en proyectos son varios. Por ahorita puedo decir 3, que son los que me quedan muy claros ya que me han beneficiado.
El primero sería que te enfrentas a un trabajo real, porque pues es una situación real en la que te pone el proyecto y entonces tienes que empezar a pensar qué es lo que podrías realizar para solucionarlo o de acuerdo a lo que se te presente. Y eso también te puede pasar pues después, o sea, en la vida real, ¿no? Entonces te ayuda bastante en ese sentido, porque no es como de, ay, ¿y esto para qué me va a servir, no? Sino que sí se apega bastante a algo real. Entonces creo que ese es el mayor beneficio. Otro de los que encuentro es el trabajo en equipo, ya que aunque puede ser a veces un poco difícil ponerte de acuerdo con tus otros compañeros, compañeras, no solo en horarios, sino igual en ideas, finalmente te enriqueces mucho de los demás y también puedes enriquecerlos, entonces se hace pues una gran lluvia de ideas para el proyecto o lo que estén realizando, entonces pues eso también es un gran beneficio. Y finalmente creo que también podría decir la creatividad, porque empiezas a tener varias ideas que puedas proporcionar, que puedan ayudar a lo que estás resolviendo o la situación en la que te estás enfrentando con ese proyecto en el que estás trabajando. Entonces, pues eso también es algo que ayuda bastante y pues igual con la de tus compañeros, ¿no? Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el aprendizaje basado en proyectos, que es todo un reto, ¿no? Es una metodología de enseñanza y aprendizaje muy interesante, con una enorme cantidad de ventajas, pero obviamente también tiene sus retos. Después de haber escuchado a nuestros colegas sobre el tema, pues yo les preguntaría, Alejandro, algunas conclusiones, reflexiones finales que quieras dejarnos. Pues una conclusión que me ha dejado como académico este tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje es que siempre me dicen, es que nosotros no estamos acostumbrados, maestro, a este tipo de proceso, es muy difícil para nosotros. Y yo les contesto, pues, ¿te gustaría que fuéramos y que nos mantengamos como un país maquilador, un país que viene de tecnología extranjera, donde utilizan la mano de obra barata y la mente también barata, y simplemente se llevan todo al exterior? ¿O quieres que cambiemos como país y que seamos una sociedad donde todos en equipo, en conjunto, en el trabajo colaborativo, entre todos, entre diferentes grupos, enfrentarnos a nuestros retos y desarrollarlos con nuestras propias herramientas, procesos, conocimientos, que seamos un país que cada vez vayamos hacia adelante y que cuando tú tienes un reto en el futuro lo puedas resolver sin que te dé miedo, que te sientas libre, que te sientes orgullosa o orgulloso de que lo hiciste por tus propias manos y que no fue simplemente la copia de una tecnología del exterior. Y eso es lo que yo trato de reflexionar con ellos, con ellas. Y al final siento que nos hace falta también aprender de esto, generar conocimiento, hacer que un aula se vuelva un laboratorio de investigación donde aprendamos a enseñar métodos, estos procesos y estas experiencias. Así es, Alejandro. Sí, porque obviamente cada proyecto se lleva a cabo en un contexto, ¿no? Y precisamente el contexto es fundamental. Y como dicen algunos autores, un proyecto es como el amor. Al principio las intenciones son muy claras, pero después se puede poner complicado, ¿no? Entonces esa incertidumbre de que un proyecto puede ir para acá, para allá y tener resultados inesperados y a veces positivos es parte del reto. Claudia, ¿algunas reflexiones, comentarios finales? Pues sí, yo creo que todos los que nos dedicamos a la formación de recursos humanos tenemos bajo nuestra tarea el inspirar, el que aprendan a aprender, el que cada vez sean mucho más ambiciosos intelectualmente y tomen los retos como suyos, ¿no? Yo creo que, como bien decía Alejandro, el desarrollo del país requiere del esfuerzo de todos. Y creo que es esa semilla de no solo enseñarles cálculo y álgebra y economía, sino que realmente que todo eso les va a servir y que todos tenemos que trabajar para
para un mejor país y para desarrollar mejor tecnología, mejores soluciones y además soluciones que involucren a diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? Siempre hay el lado bueno y el lado malo de todas las soluciones que se proponen, ¿no? Entonces, en la medida en que los hagamos que tengan una mejor perspectiva y una perspectiva mucho más amplia de las soluciones que se dan, pues vamos a estar formando mejor recursos humanos. Y esta metodología de enseñanza creo que tiene esa parte muy valiosa, ¿no? Que justamente porque tienen que solucionar un problema, pueden empezar a ver lo bueno y lo malo, las ventajas y desventajas, y poner en balance, bueno, son más grandes las ventajas o las desventajas, cómo podemos disminuir las desventajas, entonces hacer mejores ciudadanos, ¿no? Porque parte de esta metodología, pues lo que se busca es hacer mejores ciudadanos en el más amplio sentido de la palabra. Gracias, Claudia. Y es que como docentes, esa visión tradicional de la docencia, de que uno da la misma clase cada año, a veces con las mismas diapositivas, aquí con los proyectos se rompe totalmente, porque si yo hago un proyecto para resolver un problema en la época prepandemia, es muy diferente al mismo proyecto, pero en la época de la pandemia, por poner un ejemplo. Mirna, algunas reflexiones. Sí, pues claro, lo importante de esto es que nos hace aprender a todos, ¿no? Esta metodología es para que aprendan los alumnos y para que aprenda el docente de forma continua. A mí me parece que es una de estas metodologías que es recomendable seguir utilizando. Sí es cierto que a la institución le va a requerir un esfuerzo y en la medida de sus posibilidades los va a resolver en cuanto a infraestructura que pueda darle a los docentes, a pago por desarrollo de materiales, de casos, de apoyo, ¿no? Para que puedan trabajar los alumnos. Pero yo creo que vale la pena, porque esta metodología, el aprender cómo se hacen proyectos y cómo puedo participar en ellos ya es algo necesario y fundamental en este momento y por supuesto ya en la vida post-pandemia que tendremos, no sé en cuánto tiempo, pero próximamente. Entonces, yo cerraría con lo mismo, con lo que empecé, que me parece que aprender utilizando proyectos va a ser fundamental porque puedo vivir por proyectos y de verdad me parece que mi vida va a ser más fácil porque la vida es un proyecto y creo que como estudiante y como profesional de repente tener esta mirada por proyectos nos hace más feliz la vida. Aunque el amor puede ser un proyecto que a veces funciona y a veces no, pero nos hace una vida más feliz. Así es, ya ves que dicen por ahí que uno puede ser arquitecto de su destino o albañil de su desgracia, ¿no? Depende de planear las cosas. Y es que una de las cosas fascinantes de esto es que se requiere planeación, ¿no? Entonces ahí todavía nos quedan unos minutos, Alejandro. ¿Qué opinas de esto de que los proyectos, el rol de la planeación y de qué tanto alcance debe ser la planeación? ¿Una planeación muy estructurada o una planeación muy abierta que deje margen de flexibilidad? Lo que hemos aprendido es que permita al principio mucho desorden y mucha ambigüedad. Y cada vez que vas avanzando como en el amor, vayas convergiendo. Entonces es una mezcla entre algo muy divergente, sin nada de planeación, y, o sea, con una metodología, debe haber una metodología sencilla, no muy compleja, y al final sí hay un proceso de aterrizaje y de planeación muy rápida. Entonces es una mezcla de los dos. Así es. Pues Claudia, es que también la investigación educativa sobre todos estos temas, ya es que es muy difícil demostrar qué es mejor. Entonces, cuando dicen, es mejor un currículo por competencias versus uno basado en proyectos. Entonces, o versus un currículo tradicional. Y el argumento eterno es, a mí me formaron en el currículo tradicional y mírame aquí lo bueno que soy y lo bien que me ha ido, ¿no? ¿Cómo ves eso de, pues, cómo hacerle para que esto permee más en las escuelas y universidades?
Pues sí, creo que a pesar de que esta metodología basada en proyectos tiene muchas ventajas y lleva tantísimos siglos rondando pues todos los niveles educativos, el hecho de que no haya permeado y no haya tenido, no se haya democratizado más, pues además de que tiene muchos retos, presenta muchas dificultades, ¿no? Mencionamos brevemente algunas de ellas. Yo creo que como lo tenemos que ver es como algo complementario. Yo creo que en todas las universidades se debe estar abierto a diferentes métodos de enseñanza, ¿no? O sea, hay cosas que se enseñan mucho más fácilmente con proyectos, hay otras que requieren casos, hay otras que requieren un trabajo más en equipo, hay otras que requieren algo más estructurado para que realmente se domine el conocimiento. Y se hagan muchos ejercicios, etcétera. Entonces, yo creo que en la medida en que tengamos una visión mucho más plural de los diferentes métodos de enseñanza y vayamos encontrando en qué aplica mejor cada una de ellas, porque también no todos los alumnos son para todo, ¿no? Y no todas las universidades son para todos. Entonces, yo creo que hay que abrir las posibilidades, pues siempre, ¿no? Y además pues, la evaluación del conocimiento, no todo es calificaciones, ¿no? Yo coincido con Mirna de, incluso si uno plantea objetivos de aprendizaje y luego dice, pero ¿y cómo lo mido? Pues está muy bonito, pero ¿cómo lo mido? Entonces, eso es un reto, ¿no? Y nosotros también tenemos que aprender a evaluar mejor. Así es, tenemos que hacer también más proyectos educativos y utilizar la libertad de cátedra en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay muchos retos, pero pues, ha sido fascinante, muy interesante escuchar sus diferentes perspectivas. El tema da para mucho y les agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Mirna, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Alejandro, un placer. Gracias por estar con ustedes y con mis compañeras. Aprendí mucho. Y Claudia, pues también muchísimas gracias por su participación. No, un privilegio haber compartido con ustedes. Muy bien. Pues con esto terminamos esta tertulia. Quisiera terminar nada más con una frase atribuida a Aristóteles, ¿no? Que dice, para las cosas que tenemos que aprender antes de que las podamos hacer, las aprendemos haciéndolas. Yo creo que el corazón del aprendizaje basado en proyectos lleva implícito el hacer las cosas en ambientes auténticos y para resolver problemas reales. Pues les agradecemos muchísimo su participación y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.